Buenas, buenas amiguitos viajeros. Hoy les traigo un recorrido por Railay Beach, un paraíso escondido en Tailandia que tiene de todo. Playas de ensueño, calles llenas de bares, la noche y mucho más. Prepárense para descubrir este rincón de Krabi. ¡Vamos a ello! Llegamos a Railay Beach. Si se fijan, la marea está bastante baja a estas horas, las 11:30 de la mañana. He llegado un poco más temprano de lo que debería. Entonces, claro, me dijeron, o sea, he llegado a las 11:30 y me dijeron que estará lista a las 2. El área de la piscina, que si tuviese una playa bonita sería espectacular. Pero bueno, mente relajarte. Fíjate que hay un silencio. Todo el mundo está como en las mismas, leyendo. Simplemente acostados, relajados. Esto es si salimos. Miren la super vista. Qué paz. Como ven, la marea está subiendo. Todavía le falta. Son las 3 de la tarde. Y bueno, como verán, básicamente lo único que hay aquí son resorts que así como el mío están al frente de la Ike Playa, que no es una playa, es un manglar básicamente. El restaurante que he escogido para comer hoy, el almuerzo, se llama Welcome Back. Tiene un menú bastante extenso, los platos están a buen precio, entre 100 y 150. Me he pedido este, que es muy filipino, que este siempre lo pido en Filipinas, pero bueno, quería variar hoy y no comer siempre comida tailandesa, aunque esto será tailandesa porque ya leí la palabra spicy. Está bien rico, son calamares fritos básicamente. Está bueno, o sea, está en verdad bastante rico, se me asemeja mucho a un plato español. De hecho no tiene ninguna diferencia. En España te podría salir unos 15 euros. 12, 15, 8 euros si te vas a Andalucía. Pero, o sea, por 4 euros tengo ese mismo plato. De hecho, estoy considerando pedirme otra cosa, porque voy a quedar bastante fallo. Bueno, soy un gordo y me acabo de pedir otro plato, porque es que, sinceramente, primero que tenía un hambre absurda en mi mente. Este plato iba a ser muchísimo más grande y no. Está bien, parece una tapa. De hecho, parece una tapa española. En la noche voy a intentar pedirme algo que sea lo más cercano a saludable, o saludable. Algo que no sea ni frito ni con mucha salsa. Así que vamos a ver si lo encontramos, porque claro, no puede ser que toda la comida tailandesa sea siempre unhealthy, o sea, poco saludable. Entonces vamos a ver si encontramos ese plato que sea bueno para la salud y que esté rico como todos los demás. Este es como un plato variado de mariscos, más camarones, más calamares, pero era dentro de lo que vi lo más saludable posible. Así que vamos a ver qué tal. Está bueno, pero no tan bueno como el anterior. Está bien, las cantidades están bien, aunque tuve que pedir 2 platos, vuelvo y repito, para poderme llenar. Los precios están bien. Bueno, ahora estamos caminando hacia la parte oeste de la playa Railay, que se supone que es donde puedes ver el mejor atardecer, o uno de los mejores atardeceres de Railay Beach, porque del lado este, que es donde yo me estoy quedando, el atardecer no existe. Además, en el tema de los monos es totalmente cierto, están por todos lados. Acabo de salir de mi habitación y estaban literal al frente mío. Tuve que moverme para que no me hicieran nada, pero me dijeron que son inofensivos. O sea, el problema es que intentes interactuar con ellos. Estamos en vía a la parte oeste y miren esa piedra tan bonita. Qué belleza, me encanta. Bueno, vamos a ir hacia la calle principal de
de Raleigh Beach. Vamos a ver qué tal. Es bastante bonito, me gusta. Tiene un ambiente seguro de noche, hay bastante gente, de hecho, si te fijas, hay movimiento ya de gente. Claro, la gente está volviendo ya de los tours, de estar todo el día en la playa y por ende vienen con hambre. De hecho, ya a esta hora es porque ya regresan todos los tours. De hecho, hace una hora ya debieron haber regresado la mayoría. Los demás estarán en la playa o están yendo a ver el atardecer como yo. Pero me encanta esta caminata, es bastante bonita. Hay de todo, hay bares, hay restaurantes, hay lugares para darse masajes a 300 bahts, que es decir, unos 8 euros. Hay lugares para hacer tours, para preguntar los taxis. Pero bueno, en todos los sitios, muy bonito esto. Me encanta que todo sea como en un mismo lugar. Esto es como un mini pueblito donde todos los bares están uno al lado del otro. No, me encanta, es muy playero. Y bueno, ya este es el fin de la calle principal. Como vieron, es bastante pequeña. Son unos 5 minutos más o menos caminando, pero hay de todo. Hay restaurantes, hay bares, hay tiendas de souvenirs y ya llegamos al otro lado. Esto es absolutamente todo, pero estamos yendo al otro lado, al oeste, para ver las playas. Me ha impresionado muchísimo este sitio. Quiero ver cómo está de noche, porque se nota que hay bastante ambiente seguramente, porque es muy pequeño y veo que hay muchísima gente. Entonces, dudo que esté vacío, porque no hay más para dónde ir. ¿Sabes eso? O te quedas en el bar de tu hotel, que eso sí, todos los hoteles tienen su bar. Ya estamos llegando a la playa, que me han recomendado el atardecer aquí. Vamos a ver qué tal es. Esta es la playa del oeste. Esta es la playa de Raleigh Beach, la principal. Hay muchísima gente ahora, todos esperando lo mismo, al plato fuerte que es el atardecer, aunque está bastante nublado. Creo que hoy no tendremos un buen atardecer. Si se fijan, lo más característico es que hay de todas las embarcaciones, de todos los tours, están aquí paradas. Yo voy a buscar un sitio más hacia allá donde podremos seguramente encontrar un sitio donde no estén estas embarcaciones en el medio. Bueno, esta es la playa del oeste de Raleigh. Como ven, está llena de embarcaciones por todos lados. Muchos se están yendo, fíjense. Así que vamos a ver si al final habrá menos gente porque pasarán aquí, no sé, la tarde y se irán. No lo creo. Aunque estoy viendo que hay varias embarcaciones que están literal retirando su ancla, así que puede ser. Mis primeras impresiones, esta playa es bonita, sí es como me lo dijeron, o sea, está mucho más bonita que la playa de Aunan Beach, sin duda, pero esto es lo que hay, es decir, es la playa, tiene esta playa, tiene el lado este que ya vimos que están los resorts y no hay más nada, pero esta otra parte que ya iremos después, que está la parte de las cuevas y otra playa que supuestamente es la más bonita de todo Raleigh Beach. La arena es blanca. Bueno, blanca no es, pero marrón tampoco es, tirando casi a blanco. Y el agua, lo que pasa es que con esta luz está complicado verlo, pero se ve que está bastante bien. Fíjate que hay muchísima gente dentro del agua. Y hay muchísima gente, más de lo que yo esperaba. Fíjense que en Aunan Beach no había absolutamente nadie, porque bueno, la playa realmente no te invita para eso. Y porque la gente está regresando los tours, se bañan y tal, y ya después sí salen en la noche. Pero aquí fíjate que todo el mundo es aquí, en el atardecer. Así que lo que yo creo que va a pasar es que esto se va a llenar muchísimo, pero muchísimo, muchísimo en el centro. Porque es que no veo dónde entra toda esta gente en el centro. O sea, ya acabamos de ver que son 5 minutos caminando. Habrán como mucho 20 restaurantes, 20 bares. Estaremos todos ahí. Ojo, que puede que me equivoque y se vean todos ahora, porque estoy viendo que las embarcaciones se están llenando. No tiene nada que ver con Aunan Beach, que está mucho más desarrollada. Hay muchos más hoteles, muchos más restaurantes, muchos más bares, pero aquí hay mucho más gente, por lo menos están todos reunidos en la playa, está repleta, no me lo imaginé así, de hecho vine pensando de que bueno, seguramente iba a ser yo el único, junto, no sé, a 100 personas más, pero es que hay miles de personas aquí, bueno, miles, cientos, pero bueno, la arena es sin piedras, cosa que me encanta, está bastante limpia. Y como digo, ya tendremos que ver cómo es el ambiente después. Mientras tanto me voy a sentar simplemente a ver el atardecer, aunque primero vamos al final de la playa. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver qué tal está esta agua. Me quiero copiar de la gente, a ver qué tal. Uf, qué rica. No, esto está perfecta y es cristalina, por lo que ven. Es bastante cristalina, se ven los pies.
está bastante complicado grabar por el ruido de los botes. Están saliendo prácticamente todas las embarcaciones. No sé si lo pillan ahora. Ahí están de fondo. Pero bueno, no sé sinceramente si todas esas embarcaciones de allá van a estar todas ahí estacionadas. Pero bueno, mira que estoy metido en el agua. Y esto es divino. Fíjense de una cosa, y es que a medida que caminas, más allá de que en el centro, en donde sales en la vía principal, no hay puestos de comida, no hay bares, no hay restaurantes, no hay nada. Así que básicamente tienes que comprarlo allá donde están las embarcaciones, o sea, es decir, en la calle principal, y te la traes hasta acá. Pero en plan chiringuitos y cosas así al frente no hay. O sea, olvídense de eso. Bueno, ya creo que encontré el sitio con menor cantidad de gente posible. Obviamente es al final de la playa. Aquí hay muchísimo menos gente, así que aquí es donde nos vamos a sentar, a relajarnos y a ver el atardecer y a escuchar las olas. Ojo, me encanta el ambiente es muy juvenil. O sea, yo diría promedio 30 años. Veo obviamente parejas menores o mayores, pero en su mayoría yo diría gente de 30 años. Entre 30 y 40 años. Bueno, aquí estamos viendo el atardecer. Malas noticias, no hay atardecer hoy porque hay demasiadas nubes. En el fondo, arriba no hay nada, pero en el horizonte hay muchas nubes. Así que será que hoy no hay atardecer. Pero bueno, conseguimos este spot donde prácticamente no hay nadie. O sea, hay gente, pero para la cantidad de gente que hay en la parte principal, básicamente no tenemos a nadie. De hecho, en el agua no tengo a nadie al frente, más allá que un grupo de amigos allá. Y vemos el pseudo atardecer, que no hay atardecer. Me recuerda un poco a la vibra que se sentía en Gili, en las islas Gili en Bali. De hecho, hay muy poca gente. Me dicen que antes de la pandemia era una locura la cantidad de gente que había en Gili, pero bueno, aquí es todo lo contrario. Me dicen que Raleigh Beach se está popularizando muchísimo más cada vez, muchísimo más gente, se está cogiendo mucha popularidad, y yo creo que es por culpa de todos los blogs y todos los chats y básicamente todo el mundo. Cada vez que alguien te pregunta ¿dónde me quedo en Krabi? Todo el mundo te recomiendo Raleigh Beach. De hecho, estaba hablando con uno de los del hotel y me dice que eso no era así antes, que antes simplemente la gente se quedaba en Aonan Beach y ahora se vienen al Raleigh Beach. Y se nota que todo es medio nuevo, o sea, se nota de verdad. Vale, nos estamos acercando a lo que hemos venido a ver, el atardecer. No sé si se aprecia. Ya está casi llegando a su punto. A esto es lo que hemos venido, a este súper atardecer. No es el mejor, pero es muy bonito, muy relajante. Así sí, ya saben, al finalizar su día en Raleigh Beach, por favor vengan a ver el atardecer. Así como en Aonan Beach, pero aquí es aún mejor. Vamos a ver qué tal es ahora a las 7. Ya se ve mucha más actividad. Todavía es temprano porque se ve que va a haber música en vivo y no hay ni una persona. Son las 7. O sea que la gente debe estar duchándose, descansando un rato y saldrán más tarde. Porque de verdad, para el gentío que había en la playa, yo asumo que están todos esos, duchándose, etc. No me explicaría otra razón por la que no hay tanta gente ahora. Deben estar todos duchándose. Claro, estuvieron hasta las 6:30 más o menos en la playa viendo el atardecer, así que asumo que esa es la razón por la que no hay nadie ahora mismo. Está medio vacío, pero vamos a ver cómo dentro de 2 horas cómo está este ambiente. Bueno, algo que veo en todos los sitios, o sea, en todos los diferentes lugares que he ido de Tailandia, es muchos sitios de weed, de marihuana, hay por todos lados. Vale, este restaurante tiene que ser bueno porque veo que es el único que tiene gente. O sea, el único que veo que está un poco lleno. Vamos a ver qué es lo que hay. Debe ser que es el único que seguro sale que sí en Google Maps. Estamos a las 9:30 de la noche. Se ve que hay muchísimo más vida, muchísimo más. Pero yo no quiero dar muchas vueltas, así que voy a comer aquí. Voy a venir a este restaurante. Se llama Mangrove. Vamos a ver qué tal.
Bueno, hay comfort food para todos los gustos, para la gente que esté un poco más cansada ya de la comida tailandesa, pero yo todavía no estoy cansado, así que voy por mi comida tailandesa. Pero sí, ya me llegó mi pescadito. Es un pescado al vapor y saben que siempre les digo que ellos no se tardan en traerte la comida. Pues esta vez sí se tardaron y bastante. Se tardaron como 25 minutos más o menos. Llegó aquí. Pero asumo que es porque esto es un plato medio raro. Pero bueno, vamos a mostrárselos primero. Uf, qué rico. Me preguntaron que si quería un poco de picante y les dije que sí. Y le da el toque. Creo que toda la comida tailandesa, si le pides sin picante, pierde un poco la ciencia. Al principio te cuesta el tema de estar hablando frente a una pantalla, la gente te queda viendo siempre, la gente se te queda viendo siempre. Pero llega creo que un punto donde ya cada vez te da más igual, y más igual, y más igual, y más igual. Me da totalmente igual que crean que estés loco. Que no digo que yo lo estoy. Ojo, por cierto, hoy he conocido pareja española de Barcelona, muy majos. Y me da risa porque justamente los que tengo al frente también son españoles. Y cuando estaba caminando hacia el hotel también escuché otros españoles. Y yo creo que es porque literal, cada vez que buscas información en español de Tailandia, siempre hay un español, un blog o algo en un grupo de WhatsApp. Railay Beach, es que tienes que ir a Railay Beach. Tienen razón, tienen que venir a Railay Beach. Pero, eso sí, si esto se sigue puteando, o sea, si se sigue promocionando de la manera que se está promocionando, yo le doy 1 año, 2 años como mucho y esto va a ser imposible. Porque ya me dijeron que lo que ha crecido en 2 años ha sido una locura. Se nota, están construyendo muchos comercios, muchos bares nuevos. ¿Saben? El steam fish con limón, divino. Es decir, pescado al vapor con limón. Pídanlo. Y pidan el pequeño, no hace falta pedir el grande. Yo creo que esto es una cantidad bastante buena al pequeño, al menos en este restaurante. Son las 10:30 de la noche. Cuando caminamos antes eran las 7:30, o las 7 mejor dicho, y había más o menos gente, pero 3 horas después, que todavía sigue siendo temprano, pensé que iba a haber muchísimo ambiente porque de verdad se veía que la playa estaba llena, pero debe ser que la gente pasa simplemente el día en Raleigh y ya. Un sitio para los amantes de la marihuana y de los hongos, todo está pegado. A las 10:30 de la noche. Esto está más muerto, así que bueno, tengo mis 2 teorías. Uno, la gente en verdad no se está quedando aquí, sino que lo que hace es venirse un día, pasar el día y se regresan a eso de las 7, 8. Y mi segunda teoría es que es un destino súper para parejas, básicamente parejas. No se ve, pero están todos al frente de la playa en una manta con una lucecita. Esto quizás lo hago mañana, pero me fijo y todos son parejas, todos. Absolutamente todos, menos un grupito ahí. Bueno, esto yo no me lo estaba esperando, que estuviera tan muerto todo a las 10:30 de la noche. Hello. O sea, este restaurante tiene 6 personas. Hay otro que tenía 2. El que tenía más era el que les acabo de mostrar, que todo el mundo estaba pegado. A ver, yo lo que estoy viendo en toda Tailandia, en las playas sobre todo, es que hay demasiados sitios que venden marihuana, como algo normal. Así que para los amantes de la marihuana, aquí van a encontrar un paraíso porque asumo que encima es barato. Pero ese sitio, todo el mundo estaba pegado. Supongo que la nota que tenía no era muy buena, o sea, todos están como muertos. Así que supongo que no tenían los hongos, sino la marihuana. Porque eso es otra cosa que estoy viendo en muchos sitios. O sea, casi todos los bares de aquí venden marihuana, hongos y otras cosas. Bueno, mis impresiones de la noche en Raleigh no está a la altura de lo que yo pensaba. Pensaba que iba a escuchar música en vivo, iba a ser un ambiente relajado. ¿Me esperaba? Sí, porque no me esperaba una fiesta. De hecho, no la estoy buscando en Raleigh Beach, pero está muerto a las 10:30. O sea, hay unos que otros comiendo, como yo que comí tarde, a las 9:30. Hay gente comiendo a las 10:30, pero ya, o sea, hay pocas parejas. O sea, lo que ves son parejas y este sitio donde están todos con marihuana
o otras cosas, pero es que estaban todos así. De verdad, la nota que tenían, a ver, quizás para ellos súper bien, pero cero divertida. Pero bueno, a quien le gusta, yo no juzgo. Pero bueno, no era lo que yo estaba buscando, estaba por lo menos buscando un barcito con música en vivo donde me pudiese relajar. No tenía por qué tomar, sino simplemente tener música en vivo, algo relajado. Pero bueno, no hay música alta, era de esperarse, porque esto es un sitio pequeño, con que uno tenga la música alta, yo creo que le llega a todo sitio. Pero bueno, mi noche ha terminado a las 10:45 de la noche. Muy temprano, más temprano de lo que yo pensaba, pero bueno, no sabía que era así. Ya mañana estaré mentalizado y menos mal que hoy me desperté ultra temprano, dormí 5 horas, trabajé, fui al gimnasio y encima paseé por Raleigh Beach. En el próximo vídeo seguiremos explorando este paraíso. Visitaremos la que creo que es la mejor playa de Tailandia y les contaré cómo terminé en el hospital. No se lo pierdan. Nos vemos prontito. Chao, chao.